Hola, ¿cómo están? Les pido perdón porque nos equivocamos y estaba transmitiendo a través de mi cuenta personal de Instagram y nada, entonces voy a tener que empezar todo de nuevo para contarles a ustedes. El día de hoy, que es el día del libro, así que felicidades para todos los ilustradores, los editores, los poetas, los escritores como yo y particularmente a todos ustedes que son los lectores. Muchas felicidades en este día que tenemos que celebrar de esta forma un poco rara a través del video. Pero bueno, ya habrán otros días del libro y vamos a poder celebrarlo como corresponde en forma presencial. ¿Ya? Yo hoy día les voy a contar cómo fue que me convertí en escritora. ¿Ya? Y quiero que me hagan preguntas cuando yo termine de mostrarles aquí mis recuerdos y mi historia. Quiero que me hagan preguntas, todo lo que se les ocurra, que quieran saber, yo quiero responderlo. Así que pueden ver en su teléfono, en la parte de abajo a la derecha, hay un signo de interrogación y ahí pueden hacer todas sus preguntas y mi hija que está aquí grabándome va a anotarlas para que yo después se las pueda responder. ¿Ya? Bueno, empecemos. Me voy a presentar primero. Mi nombre es Isabel Osa, para quienes no me conocen. Soy escritora, ¿ya? Tengo 41 años y siempre me han fascinado los libros. Me encanta imaginar, crear y leer historias para niños desde siempre, desde que era muy chica. Yo la verdad es que cuando me preguntan cuándo empezaste a escribir, la respuesta es empecé a escribir cuando aprendí a escribir. Porque fue así, la verdad es que desde que aprendí a escribir que siempre me gustó anotar cosas, reflexiones, inventar versos o historias, siempre me ha encantado. Así que la verdad es que siempre he escrito. Además me encanta investigar y me encanta leer sobre hechos o personas que me llaman la atención. Esto es algo muy especial que tenemos yo creo que la mayoría de los escritores, o en realidad todos los escritores, que es la curiosidad. ¿Ya? Yo soy muy curiosa y eso, me pasa que de repente veo en las noticias el caso de alguna persona que está haciendo algo interesante y me dan ganas de saber más sobre esa persona, entonces investigo o la contacto para entrevistarla. Eso también tiene que ver con mi lado de periodista, porque también soy periodista, ¿ya? Y eso me ayuda mucho en el tema de ser escritora porque, claro, me permite como estar siempre buscando nuevas informaciones de las cosas que me interesan, ¿ya? Y eso es súper importante. Lo que más me gusta, pero por lejos de mi trabajo, es visitar colegios. Es algo que hoy día no pude hacer, que de hecho el mes de abril es el mes, como es el mes del libro, es el mes en que yo más visito colegios y voy a todas partes y les cuento a los niños sobre mi trabajo y es muy entretenido. Me acuerdo cuando recién, hace 4 años, cuando publiqué mis primeros libros, mi editora un día me dijo, bueno, entonces ahora tenemos que empezar a organizar las entrevistas que vas a dar a los diarios y las visitas a los colegios para que des charlas. Y yo casi me desmayo porque yo tengo un pánico escénico terrible. Yo soy muy tímida para hablar en público y no me gusta hablar, a mí me gusta escribir. Y la verdad es que el tema de hablar delante de otras personas era algo que me daba mucho dolor de guata. Pero bueno, era parte del trabajo, así que lo tuve que hacer y la verdad es que lo he disfrutado demasiado. He ido a colegios de niñas, de niños, mixtos, colegios en Santiago y en distintas partes de Chile y todas las veces ha sido una experiencia demasiado increíble, que lo he pasado muy bien y eso, me ha encantado poder conversar con los niños y con los jóvenes, que me cuenten sus historias, que me cuenten lo que les gusta de los libros, lo que no les gusta, que me den ideas, es muy, muy entretenido. Así que eso es lejos lo que más me gusta de mi trabajo. Bueno, yo siempre ando trayendo libretitas, ¿ya? Ando trayendo libretas en los bolsillos, en el auto, en la cartera, en el velador al lado de mi cama. Siempre tengo libretas cerca porque a los escritores las ideas se nos ocurren en cualquier momento y en cualquier lugar. Y cuando les digo cualquier momento y cualquier lugar, en verdad es así. O sea, me ha pasado ir en el auto, en un taco o de repente en el metro y que pare el metro y en la mitad de una estación, por ejemplo, y que justo pase otro metro que va hacia el lado contrario y paran los dos al mismo tiempo y uno mira hacia el frente y ve a una persona que me llama la atención, una señora que está vestida de una manera a lo mejor como llamativa y empiezo a imaginarme quién será esa señora, en qué trabajará, hacia dónde irá, quién la estará esperando. Ahí se me empiezan a ocurrir muchas ideas y entonces muchas de ellas después las uso en mis cuentos, entonces tengo que tener donde anotarlas porque si no después se me olvidan. Y una cosa que me pasa mucho es que tengo sueños o pesadillas muy impresionantes y que después uso también en mis cuentos y las tengo que anotar porque de repente me despierto, no sé, a las 4 de la mañana después de haber tenido un sueño o una pesadilla buenísimo y la tengo que anotar inmediatamente en la libretita que tengo en mi velador porque si no al día siguiente ya no está en mi cabeza, ¿cierto? A uno se le olvidan los sueños. Entonces todas esas cosas yo las uso después mucho. Hay veces que abro la libretita al día siguiente y son puras cabezas de pescado lo que tengo escrito porque lo escribí medio dormida y no significa nada.
pero muchas veces sí uso todas esas cosas y me sirven mucho. Así que las libretitas son muy importantes para los escritores. Bueno, yo amo los libros, la verdad es que estoy enamorada de los libros desde que era muy, muy chica. Nosotros éramos hartos hermanos, así que mi mamá no siempre tenía tiempo para leernos, pero sí muchas veces nos leía cuentos. A los que éramos como más o menos de la edad, nos juntaban en una pieza antes de acostarnos y nos leía cuentos. Y para mí, yo recuerdo que eso era lejos el mejor momento del día o de la semana, dependía cada cuánto tiempo lo hacía, no solo porque era un momento muy rico de estar con la mamá, sino que además porque en ese minuto, escuchando los cuentos que ella nos contaba, yo me olvidaba de todo lo malo, de cualquier pelea que hubiera tenido con algún hermano o con alguna amiga, o de las pruebas de matemáticas que tenía y que me cargaban. Cualquier cosa mala se iba de mi cabeza y yo entraba en ese mundo de fantasía, que era el mundo de los libros, y era muy, muy entretenido. Así que desde ahí que me enamoré profundamente de los libros. Bueno, además la casa donde yo vivía, la casa de mi familia, era una casa que estaba llena de libros. Había muchas repisas que tenían libros y no estaban clasificados por edad. Entonces estaban los de los grandes y los de los chicos, todos juntos. Entonces yo simplemente iba a la repisa, agarraba un libro y si me llamaba la atención la portada, lo leía. Y claro, y a veces leía cosas que a lo mejor eran para más grandes, pero daba lo mismo. Siempre tuve esa como puerta abierta para poder leer lo que yo quisiera. Y además siempre se conversaba mucho de libros. Con mi mamá hablábamos mucho desde que yo era muy chica. Me preguntaba qué estaba leyendo, yo le contaba, ella me contaba anécdotas de cuando yo era chica y había leído ese mismo libro. Entonces siempre había como conversación. Con mis hermanos también comentábamos de repente los libros que estábamos leyendo. Siempre había conversación en torno a los libros. Además, en los veranos que pasábamos en el campo, mi mamá nos obligaba a leer después del almuerzo un rato. Y al principio era una lata eso, porque era la hora en que queríamos bañarnos en la piscina, jugar con los primos. Pero mi mamá nos obligaba, yo creo que lo hacía para poder dormir siesta ella. Pero bueno, en ese minuto a lo mejor no lo disfrutaba tanto porque tenía ganas de hacer otras cosas, pero finalmente se lo agradecí mucho porque en ese rato en que a lo mejor estaba obligada al principio, después fue un rato que yo disfruté mucho de leer después del almuerzo, en que yo leía mucho y nada, pues gozaba con todos los libros, así que era muy, muy entretenido. Los libros que más recuerdo de cuando yo era chica, yo leía mucho, los veranos leía de repente, no sé, cuando tenía 12, 14 años me acuerdo, leía, no sé, 15 libros en el verano, que era harto, porque en el fondo también no es que pasara todo el día encerrada, también hacía otras cosas, ¿ya? Pero leía harto, me encantaban los libros. Lo que más me gustaba eran los libros como de investigaciones, de misterio. Todos los de Agatha Christie, que tenían que ver con asesinatos y un detective que después investigaba y los sospechosos y las pistas, todos esos libros me fascinaban y me los leía todos, los de Agatha Christie. También los de Enid Blyton, que es una autora que en mi época estaba muy de moda y la leíamos mucho en mi generación, pero yo creo que hoy día a lo mejor como que ya no la leen tanto, pero los invito a que la busquen en sus bibliotecas porque es muy entretenida. Eran libros muy entretenidos sobre las aventuras de unas niñas que vivían en un internado, todas las cosas que hacían. Era muy, muy entretenido. Esos libros me los devoraba. Después había unos libros muy entretenidos que había en mi casa que se llamaban Elige tu propia aventura, que eran libros de distintos temas en que, por ejemplo, la historia empezaba y después salía. Si quieres que Juanito vaya al espacio, pasa a la página 32. Si quieres que Juanito vaya a visitar a su abuela, pasa a la página 28. Entonces uno iba armándola y después muchas veces más pasaba eso a lo largo del libro. Entonces uno iba armando la historia que uno quería. Entonces era muy, muy entretenido, era realmente muy entretenido. Otro libro que me marcó mucho fue la historia sin fin, se llama La historia interminable, de un autor que se llama Michael Ende, que después se hizo película y era un libro muy entretenido, era muy gordo. En esa época me acuerdo que me costó leérmelo porque era largo, pero era alucinante porque era un mundo de mucha fantasía que a mí me encantó. Mujercitas también, Jane Eyre, y El jardín secreto. Yo creo que fue uno de los libros que más me gustó cuando yo era chica. Estaba todo esto del misterio del jardín que estaba escondido, de la señora que se había muerto. Habían todos estos misterios que rodeaban al libro que a mí me encantaban. Y ese libro me lo leí varias veces y todas las veces que lo leí lo disfruté mucho. Bueno, yo escribí mi primer cuento cuando tenía 7 años, ¿ya? Ahí lo escribí, ese fue el primero, y de ahí no dejé más de escribir. A los 12 años gané mi primer concurso literario en el colegio donde yo estudiaba. Siempre hacían concurso literario y ese año hubo categoría de poesía y categoría de cuento.
y yo gané las 2 categorías, el primer lugar. Fue muy emocionante. Me acuerdo que el cuento que escribí en esa oportunidad se llamaba El legado, y fue muy bonito porque a todo el mundo le gustó mucho, y para mí fue especial en el sentido de que no porque me creyera la muerte, porque había ganado, sino porque por primera vez sentí que de verdad a lo mejor podía ser escritora. Porque yo en esa época sentía que ser escritor era como una cosa casi imposible, o sea, como muy alejado. Y en ese minuto fue la primera vez que yo dije, a lo mejor puedo lograrlo, porque a lo mejor parece que por lo que veo las otras personas también disfrutan de lo que yo escribo, así que a lo mejor puedo en algún minuto de mi vida llegar a transformarme en escritora. Así que fue muy importante eso y fue muy emocionante. Bueno, y desde ahí ya no dejé de escribir nunca más, escribía por todas partes. Si ustedes les preguntan a mis amigas, a mis compañeras de colegio, le van a poder contar que yo de verdad escribía por todas partes. O sea, escribía en el pizarrón, mis cosas, mis reflexiones, mis versos, en los cuadernos de ella, en todas partes, de verdad. Me escribía cosas en las manos, en los brazos, en las piernas, cosas que se me ocurrían, incluso en las paredes. Ahora les voy a mostrar una foto de mi pieza cuando yo tenía como 14 años, que les va a llamar mucho la atención, ¿ya? Pero yo le pedí permiso a mi mamá, ¿ya? Un día yo le dije a mi mamá, porfa, ¿puedo pintar las paredes de mi pieza? Y ella no me quería dar permiso, porque si no, imagínense, si todos nos poníamos a pintar las paredes iba a quedar la casa horrible. Pero yo creo que ella se dio cuenta de que yo como que necesitaba expresar esto que tenía adentro y finalmente me dejó. Así que así era como lucían las paredes de mi pieza cuando yo era adolescente, ¿ya? Siempre estaba escribiendo cosas, mis amigas me dejaban mensajes, ponían sus manos con témperas, en témperas de colores, en distintas partes de la pieza. Miren, las puertas estaban todas escritas llenas de poemas, y cuando me aburría de lo que había, pintaba de blanco, esperaba que se secara y volvíamos a empezar. Y también tenía, no tengo ninguna foto de eso, pero sí después cuando ya más grande, llené toda la pieza de conchitas que recogí en distintas playas y las pegué en toda la pared. Así que la pieza donde yo dormía cuando era chiquitita, de verdad que era una expresión de lo que yo tenía adentro. Bueno, un secreto que les quiero contar es que yo no era muy buena estudiante. La verdad es que era más bien flojilla en el colegio. Y odiaba las matemáticas con toda mi alma. De verdad que no podía soportar las matemáticas. De hecho, hasta el día de hoy tengo pesadillas de que tengo pruebas de matemáticas al día siguiente y ustedes no saben cómo sufro, porque de verdad que era terrible todo lo que las odiaba. Pero bueno, pero da lo mismo. No era muy buena estudiante, pero no importa porque yo igual lo pasaba bien. Estaba siempre con mi cabeza pensando ideas, reflexionando alguna historia, inventando versos, escribiendo cartas de amor. Me encantaba escribir cartas de amor, no solamente románticas, o sea, no solamente para pololos o novios, sino que le escribía cartas de amor a algún hermano, a mi mamá, a mi papá, a mis amigas, cartas así muy sentidas, llenas de sentimiento. Me encantaba escribir. Así que eso. Bueno, hubo varias personas que me marcaron especialmente para que yo llegara a ser escritora. Aquí les voy a mostrar a 4. La primera de ellas, esta que está acá, es mi mamá, que yo siempre digo que fue mi crítica menos objetiva. Ella se llamaba Isabel Guzmán, y yo digo que era mi crítica menos objetiva porque a ella le fascinaba todo lo que yo escribía. Yo muchas veces le mandaba las cosas que tenía escritas para que ella me las corrigiera. Y le decía, mamá, por favor, dime qué cosa está mal, en qué se puede mejorar. Pero ella me decía, no, está fantástico, te felicito, a todo el mundo le va a encantar. Y yo le insistía, pero mamá, necesito que me digas algo en qué mejorar. No había caso. A ella todo le encantaba lo que yo escribía. Así que era una crítica poco objetiva. Bueno, después ella se llamaba Tamen, era una profesora del colegio donde yo estudiaba, una profesora española, muy apasionada, que nos hacía clases de literatura. Y ella fue la primera persona que me animó a ser escritora. Y como que me bajó a la tierra la posibilidad de llegar a ser escritora. Ella se daba cuenta de que a mí me gustaban mucho los libros y que me gustaba mucho escribir. Y un día me dijo, Isabel, tú tienes que soñar en grande. No te quedes en lo chico, si tú quieres ser escritora, tú puedes ser escritora. Así que fue como, junto con el concurso literario del que les hablaba antes, ella fue una de las personas que me hizo como, de verdad, pensar que el sueño de ser escritora podía hacerlo realidad. Bueno, ahí, abajo, acá, está mi hermano Nicolás, que él siempre me contaba historias. En la noche, antes de dormirnos, me contaba historias sobre un ratón que se llamaba Ripichip. Era muy entretenido, de verdad que era muy entretenido porque además las inventaba él, no me las leía, las inventaba.
y para mí era lejos el mejor momento del día. O sea, de verdad era muy, muy entretenido. Ya no me acuerdo mucho de las aventuras que tenía Ripichi, pero todas eran muy entretenidas. Y me acuerdo muy especialmente, además, de que era una época que fue muy dolorosa para nuestra familia, que fue el periodo antes de que nuestros papás se separaran. Él, me acuerdo que me decía, ya ven, como para distraerme de la pena, ven, y me contaba estas historias del ratón. Así que, nada, él también me acuerdo que fue muy importante en esta decisión de querer dedicarme a los libros. Y por último, la autora de la que les hablaba antes, Enid Blyton, que fue también muy importante en el sentido de que yo leí todos sus libros varias veces porque me fascinaban, y me acuerdo de haber pensado muchas veces mientras los leía, haber pensado, qué ganas de escribir algo así tan entretenido que los niños puedan disfrutar igual como estoy disfrutando yo en este momento. Así que eso, ella era mi ídola literaria. Bueno, y una mención especial para mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Adolfo Osa. Éramos muy cercanos, muy amigos, conversábamos mucho. Él también era un gran lector, y al final de su vida él se fue quedando cieguito. Entonces me pedía mucho que le leyera. Entonces yo iba a su casa algunas veces, más de una vez a la semana, pero por lo menos iba una vez a la semana a almorzar los miércoles. Y después de almuerzo él me pedía que le leyera o el diario o algún libro que tuviera en su biblioteca. Entonces, gracias a él también tuve la posibilidad de leer libros que nunca había conocido, y él también me hablaba mucho de escritores, me contaba anécdotas, y también me impulsaba mucho a que yo me dedicara a escribir. Yo siempre le mostraba también las cosas que escribía y también le gustaban mucho. Así que fue muy importante también mi abuelo Adolfo. Bueno, y esta es mi mayor inspiración. Ellos son mis 4 hijos, se llaman Clara, Hernán, María del Mar y León, y ellos son los que más me inspiran todos los días, con las cosas que me cuentan, las palabras que inventan, las anécdotas que les pasan en el colegio, o las cosas que les pasan con los amigos, todo realmente lo que ellos viven en su día a día, que a lo mejor puede ser súper normal. Yo le veo de repente la capacidad para transformarlo en un cuento, porque de repente son historias muy entretenidas. Eso, y también son mis mejores críticos, porque ellos generalmente son los primeros en leer mis cuentos, especialmente Hernán, que es ese de ahí, que es muy lector, muy bueno para leer y muy observador y objetivo. Entonces él me lee mis cuentos y me dice, mamá, esto está fome, esto está muy largo, esta palabra no se entiende, esto está entretenido, así que alárgalo. Me dice súper buenos comentarios que yo todos los aplico después para corregir los textos. Él es lejos el mejor crítico que yo tengo. Bueno, así que yo cuando salí del colegio, como ustedes comprenderán, yo ya sabía perfecto lo que iba a hacer. Tenía clarísimo, había amigas mías que no sabían bien, que estaban confundidas entre distintas cosas, pero yo desde muy chica sabía que quería dedicarme a los libros, así que terminé la universidad, di la prueba para entrar a la universidad, terminé el colegio, di la prueba para entrar a la universidad y entré a estudiar literatura a la Universidad Católica, y fueron unos años demasiado, demasiado espectaculares, lo pasé muy bien. Conocí a muchas personas que eran parecidas a mí en el sentido de que amaban los libros igual que yo y que también escribían, tantos profesores tan entretenidos, y sobre todo la posibilidad de conocer tantos libros que, aunque yo ya había leído mucho, pero ahí como que ya fue como que se me abrió como un universo sin fin de libros, y ahí leí muchos libros de todas las épocas, y ahí terminé definitivamente de enamorarme de los libros, así que fue muy importante. Y después decidí estudiar periodismo en la universidad, pero lo hice sin muchas ganas, pensando que a lo mejor me iba a servir haber estudiado periodismo para poder encontrar trabajo. Lo hice así como con un objetivo más práctico, pero lo pasé muy bien estudiando periodismo, y de hecho hoy día no solamente trabajo como escritora, sino que además trabajo como periodista, así que también es mi vocación. Bueno, y como es importante seguir estudiando y recibir la crítica de las personas que saben, yo todos los martes tengo clases de taller literario con una reconocida escritora que se llama Ana María Huiraldes. Todos los martes vamos a su casa, ahora lo estamos haciendo obviamente por internet, como todos, pero todos los martes vamos a su casa toda la mañana con un grupo de otras escritoras y nos leemos las cosas que estamos escribiendo, nos comentamos, nos hacemos críticas, y con eso vamos mejorando cada día más. Bueno, desde hace algunos años que yo he estado como media obsesionada con escribir sobre mujeres, ¿ya? Porque me di cuenta de que en Chile no teníamos muchos cuentos sobre mujeres,
los niños en general conocen a muchos hombres que han hecho cosas importantes en la historia de Chile, pero en general, si uno pregunta por las mujeres, los niños conocen a la Violeta Parra, a la Gabriela Mistral, a lo mejor a la Javiera Carrera, pero a nadie más. Y la verdad es que la historia de Chile está llena, pero llena, llena de mujeres que han hecho cosas súper importantes en todas las cosas, en la política, en la música, en las artes, en la literatura, en el deporte. Entonces yo siento que es súper importante rescatar esas historias y por eso desde hace 4 años que estoy escribiendo una colección que se llama Mujeres Chilenas, en que precisamente hago eso, rescatar las historias de mujeres que han hecho cosas súper importantes en Chile. ¿Cómo es el proceso para que yo escriba? Los niños siempre cuando voy a un colegio me preguntan ¿cuánto te demoras tú en escribir un libro? Bueno, esto es bien relativo. Me imagino que, o sea, yo en algunos libros me demoro más y en otros me demoro menos. Y a lo mejor si le preguntan a otros escritores les van a dar otra respuesta. En mi caso particular, como los libros que he estado escribiendo son sobre mujeres que existieron de verdad, primero hay todo un trabajo de investigación que es súper largo, ¿ya? Es un trabajo de investigación en que yo tengo que leer sobre esa persona, entrevistar gente que la haya conocido o nietos, bisnietos que tenga, ir a los lugares en los que ella estuvo, no sé, en la casa donde vivió, o el colegio donde estudió, o la universidad, entrevistar gente que sepa mucho sobre esa persona. Entonces hay toda una etapa de investigación que es larga y que es muy entretenida y donde yo voy sacando ideas. ¿Ya? Otra cosa que también hay que estudiar es la época en que cada una de estas mujeres se mueve, porque obviamente yo no puedo contarles un cuento no sé, de Paula Jara Quemada, que fue una mujer que vivió durante la independencia de Chile, y decir que se vestía con blue jeans y polera, porque obviamente no era así en esa época, ¿ya? Entonces tengo que investigar cómo se vestían las personas, cómo hablaban, qué cosas comían, ¿ya? Cuáles eran las costumbres, ¿ya? Entonces todo eso es súper importante para que el texto después quede realista, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, y muchos borradores. Los niños siempre piensan, que siempre en los colegios me preguntan eso y yo les cuento que la verdad es que hay muchos borradores, porque yo primero escribo un cuento, se lo mando a mi primer editor, que como les decía, es mi hijo Hernán, se lo paso a él, le digo que lo lea, él me hace los primeros comentarios, las primeras críticas, yo incorporo esas críticas, arreglo todo lo que él me pidió que arreglara, y después de eso lo mando a mi editora. Y mi editora hace lo mismo. También me dice, oye, esto está súper entretenido, ¿por qué no largas esta parte? Mira, sabes que esta parte está media fome, está muy larga, córtala un poquito. O mira, este personaje como que no está muy creíble, ¿por qué no lo trabaja un poco más? O este diálogo de aquí, como que no parece como que fuera de la época de la que estás hablando, entonces a lo mejor míralo bien y dale una vuelta. ¿Ya? Entonces así yo incorporo de nuevo lo que ella me dice y así vamos haciendo como un ping-pong hasta que finalmente el texto queda como nos gusta a todos, ¿ya? Pero eso es un proceso largo. Y después de eso, recién después de eso, la ilustradora o el ilustrador hacen los dibujos y eso después se manda a un diseñador que arma el libro y finalmente se imprime. Pero como les digo, es un trabajo muy, muy largo que a lo mejor ustedes, los lectores, no saben cuando agarran un libro todo el trabajo que hay después, que hay antes de eso. Así que yo les digo que les pido que traten, cada libro que tengan en sus manos lo traten con mucho respeto, no solo porque es algo importante, sino porque además hay mucho trabajo de muchas personas por detrás. Bueno, un día normal de trabajo mío, no en cuarentena, porque ahora en cuarentena todo es diferente, ¿ya? Pero un día normal yo me levanto temprano, cuando mis niños se van al colegio, en ese minuto es un momento en que me cunde mucho el trabajo porque no hay ruido en mi casa. Tengo un niño chiquitito de 3 años que duerme a esa hora. Entonces, como entre las 7 de la mañana y las 8:30 más o menos, que es la hora en que él despierta, yo a esa hora trabajo mucho, me cunde harto el trabajo, estoy muy despierta, tengo la posibilidad de escribir bastante. Así que esa es una buena hora para trabajar. Bueno, soy mamá de 4 hijos, así que es difícil de repente, sobre todo ahora en cuarentena, es difícil hacerse sentarse y concentrarse para poder escribir. Pero yo les quiero decir una cosa, ¿ya? A veces los escritores hablan mucho de la inspiración, de que hay días que no están inspirados, y sí, la inspiración es algo muy importante, pero ser escritor es un trabajo igual que cualquier otro. Eso significa que si uno quiere que a uno le vaya bien como escritor, uno tiene que trabajar, o sea, levantarse todos los días,
a una hora prudente, trabajar una cantidad de horas al día, o sea, estar siempre, leer mucho también, estar siempre como en movimiento con respecto al trabajo de escritor. Si uno espera a que llegue solamente la inspiración, así como ¡ah! Que lleguen los pajaritos a decirnos ideas en los oídos, eso no, es muy difícil que pase. Pasa a veces, pero es raro. En general esto tiene que ver más con trabajo. Claro, hay días que son mejores que otros, hay días en que efectivamente uno escribe y uno está llena de ideas y como que claro, bajan los pajaritos y efectivamente uno escribe mucho y escribe muy bien y sale todo mucho más fácil y mejor, pero la mayoría de los días son días normales, como cualquier mujer o hombre que va al trabajo, y hay días que son mejores que otros más, pero en el fondo es un trabajo, eso es muy importante que ustedes lo sepan. Bueno, y una cosa también que me pasa mucho es que yo soy buena para el insomnio. Me cuesta mucho quedarme dormida en la noche, y también me despierto mucho de noche. Y aprovecho también esas oportunidades para escribir. Entonces muchas veces escribo de madrugada, que también son horas en que cunde mucho el trabajo porque no hay ruido, porque no están los niños despiertos, no suena el teléfono, no llegan los WhatsApp. Es una hora en que uno puede trabajar mucho. O sea, para a mí, trabajar de madrugada, trabajar, no sé, 2 horas de madrugada, es como trabajar un día entero de día. Bueno, estas son las primeras mujeres de mi colección de mujeres chilenas. Estos son los 7 primeros libros que publiqué, que son todos estos que están acá. Son todos muy lindos, son todos sobre mujeres muy importantes de nuestra historia. Y este año voy a publicar 2 nuevos libros. Uno sobre Matilde Pérez, se me había ido el apellido. Matilde Pérez, que fue una artista, una pintora muy importante. Y Elena Casparena, que fue una mujer que luchó mucho para que en Chile las mujeres pudiéramos votar en las elecciones. Unas mujeres muy, muy importantes. Bueno, una cosa súper importante es que yo me siento muy agradecida y doy muchas gracias todos los días de poder dedicarme a lo que amo, que es esto, escribir. Como yo les decía, desde que era muy chica que tenía el sueño de ser escritora y haberlo conseguido y poder dedicarme a esto hoy, escribir, que mis libros los lean en distintos niños del mundo, o sea, de Chile, y poder visitar a esos niños y conversar con ellos, para mí es una cosa, es como un milagro. Yo de verdad que todos los días doy las gracias por eso, porque es muy, muy bonito poder hacerlo. Y los invito a ustedes, en sus casas, a que también se atrevan. Ya no importa si tienen 6 años, 7 años, 15 años, la edad que tengan, escriban. Yo hoy día, en el Día del Libro, los invito a leer, pero sobre todo los invito a escribir. Agarren un cuaderno cualquiera de su casa y escriban ideas, escriban lo que se les ocurre, escriban sus sueños, los sueños que sueñan de noche me refiero, y también los sueños que tienen hacia el futuro. Anoten todo, no importa que después eso no se transforme en un libro, pero todos, yo estoy segura de esto, que todos adentro tenemos un escritor o una escritora, así que es cosa de agarrar un papel y un lápiz y simplemente largarse a escribir. Yo los invito a que lo hagan porque es muy entretenido escribir, y hay muchísimos escritores en la historia del mundo que han empezado a escribir cuando eran muy niños, así que si ellos pudieron, ustedes también pueden. Eso, feliz día del libro para todos. Y ahora háganme sus preguntas. Voy a estar aquí esperando que me hagan sus preguntas. ¿Tienes alguna pregunta para decirme? Dímela. Jenny, dime una pregunta. Solamente eso. Ya, acá me preguntan qué recomendaría para comenzar y fijar una rutina de escritura. Ya, qué buena pregunta. Esto tiene que ver un poco con lo que le estaba hablando recién, en el sentido de que escribir es un trabajo, ¿ya? Y precisamente lo que esta persona me dice de cómo fijar una rutina es concebir esto como si fuera un trabajo. O sea, a ver, si tú tienes un trabajo que no es el de la escritura, un trabajo de oficina, lo que sea, por supuesto que tienes que cumplir esa rutina de trabajo y en tu tiempo libre organizarte, no sé, si tienes, por ejemplo, si llegas a tu casa todos los días a las 6 de la tarde,
fijarte que de 7:30 a 8:30 vas a escribir. No tiene importancia que no sean largas horas, porque si uno realmente se disciplina, ¿ya? Si uno es muy organizado y uno se pone ciertas horas, pero que en ese rato en que vas a trabajar realmente trabajes y no estés con el teléfono, ni estés contestando WhatsApp, ni nada, que te dediques 100% a escribir, va a ser muy, muy productivo ese tiempo, ¿ya? Entonces es eso. Y si no tienes un trabajo y realmente quieres dedicarte a escribir, es lo mismo que un horario de oficina, o sea, es decir, yo voy a trabajar de tal hora a tal hora, después de eso voy a almorzar, a lo mejor voy a descansar un poco, después voy a volver a trabajar, ¿ya? O sea, fijarse un tiempo de trabajo diario. A mí en lo personal me resulta mucho, como yo tengo hijos en la casa que todavía son chicos y requieren más atención, me resulta mucho trabajar en los horarios en que ellos no están o bien están durmiendo, ¿ya? Pero eso, fijarse una rutina de trabajo es... ¿Cómo fijarse una rutina de trabajo? Es exactamente eso, es hacerlo, o sea, hacer un horario de tu día y en base a eso sacarle horas o minutos a cada día para dedicarte a escribir. Eso. Manuel, que tiene 8 años, quiere saber en qué te inspiras. Gracias, Manuel, por tu pregunta. Me está preguntando en qué me inspiro. Bueno, la verdad es que me inspiro en todo, ¿ya? Hay muchas cosas que me inspiran, lo que les contaba antes de mis hijos, las historias que me cuentan, o mis sobrinos también, de repente las cosas que dicen, ciertas palabras que inventan. Todas esas cosas son muy inspiradoras para mí. Y en general en la vida, yo siento que literatura hay en todas partes. Si uno se pone a conversar con las personas, o de repente uno ve, por ejemplo, el otro día, les voy a contar una historia, pero estas cosas son cosas como del día a día que a mí me inspiran mucho. Yo siempre cuando voy camino a mi casa en la tarde, de vuelta, hay un señor en un semáforo que está un poco antes de llegar a mi casa, que siempre está vestido como de terno, muy elegante, y está pidiendo plata, ¿ya? Pero se nota que es una persona que está en una situación de pobreza, pero siempre está muy bien vestido. Siempre me llamó la atención esa persona. Y entonces un día pasé por ese mismo semáforo, pero más tarde, pasé, por ejemplo, no sé, a las 10 de la noche y el señor se estaba yendo. Se estaba subiendo a una micro para irse a su casa. Entonces lo seguí. Y llegué al lugar donde él vivía y vi dónde vivía, lo observé un rato. A lo mejor puede sonar un poco psicópata, pero no había nada de psicópata en lo que hice, sino que era una pura curiosidad, la verdad. Entonces eso, después escribí una historia sobre él, basándome en lo que había visto, en cómo creía yo que vivía él adentro de esa casa donde lo vi llegar, la gente que estaba alrededor, la señora que le abrió la puerta, que me imaginé que podía ser su mujer. Entonces la verdad es que como que las ideas que uno tiene y las inspiraciones están en todas partes. Lo importante para los escritores es estar como siempre con las antenas abiertas. Porque, no sé, pues si yo estoy en el auto, por ejemplo, y estoy siempre mirando el celular, me voy a perder de esas inspiraciones que están alrededor. Pero si estoy con los ojos abiertos y me dedico a observar, igual cuando voy a cualquier parte, estoy con otra gente y estoy como atenta, observo, pongo atención, en todas partes hay inspiración. Otra pregunta. A ver. Chuta. Espérenme. ¡Ay! Se agranda ya. ¿De dónde sacas las ideas? Bueno, de eso, de como les decía, de todas partes. Las ideas están en todos lados. Las saco mucho de mi día a día. También saco ideas de repente de las noticias, algún caso que me llama la atención. Saco ideas de mis hijos, de mis sobrinos. Ideas de repente de personas que uno ve caminando en la calle. De todas partes, la verdad es que las ideas están en todas partes. Como que hay veces que la gente tiende a pensar que los escritores como que tenemos ideas así súper novedosas y súper que nos llegan así como por los ángeles. No es así, la verdad es que las ideas están en todas partes. Solamente que es lo que les decía antes, hay que estar como con la mente abierta y alerta para poder escuchar esas ideas. Otra pregunta, para escribir una novela,
¿Es necesario tener el fin y toda la estructura desde el principio o no? ¿Cómo se puede estirar una historia a partir de un resumen hasta llegar a la novela? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta! Mira, yo recién estoy escribiendo mi primera novela, y así que no te puedo dar la respuesta. A lo mejor tendrías que preguntarle a un escritor más experimentado que yo. Pero en mi experiencia, en la poca experiencia que tengo en novelas hasta el momento, y en la experiencia que tengo escribiendo cuentos, uno no siempre tiene que tener la respuesta. O sea, uno no siempre tiene que tener el final en la cabeza. Porque hay veces en que a lo mejor uno tiene una historia como pensada de cómo va a empezar la historia, cómo va a seguir y cómo va a terminar, pero a medida que uno lo va escribiendo, hay a lo mejor ciertos personajes que van cobrando más importancia, que van dejando atrás a los otros, entonces te puede ir cambiando ese final. Así que, ¿cómo se puede estirar una historia a partir de un resumen hasta llegar a la novela? Chuta, no sé, es que yo creo que no cualquier historia puede terminar en una novela. Hay ciertas historias que son más acotadas y que sirven para escribir un cuento, y hay otras historias que sí son historias en que pueden haber muchos personajes, en que hay más descripciones, en que la historia que da como para alargarla hasta el punto de que se transforme en una novela. Pero no cualquier historia puede lograr ser una novela. No todas están llamadas a eso. Ay, no puedo pasar a la otra. No me resulta. Espérame un poquito, ahí mi hija me va a ayudar con las preguntas. ¿Vale? Ya. ¿En dónde va? Ya. ¿Te identificas con algún personaje? Si me identifico con algún personaje. ¿Con algún personaje mío? ¿Es la pregunta? Supongo que sí. La verdad es que me identifico un poco con todas, aunque la verdad es que estas mujeres de las que yo he escrito son mujeres espectaculares. O sea, en el fondo, más que identificarme, me encantaría ser un poco como cada una de ellas, porque todas ellas han sido mujeres muy especiales que han logrado traspasar obstáculos muy grandes para conseguir lo que querían, y la mayoría de ellas vivieron en épocas en que las mujeres en el fondo tenían muy pocas posibilidades. Estaban destinadas a estar en su casa cuidando a los hijos y no podían en el fondo hacer otra cosa fuera de la casa. Entonces fueron mujeres que quebraron muchas reglas sociales y culturales para poder lograr lo que querían. Así que más que identificarme con ellas, me encantaría ser un poco como cada una de ellas. Son todas mujeres muy ejemplares. Y también, claro, también me identifico un poco con cada una de ellas porque todas ellas, porque en el fondo todas las mujeres nos ha tocado un poco vivir lo que les ha tocado a ellas, que es estar permanentemente como tratando de demostrar que somos iguales a los hombres, que podemos lograr las mismas cosas. Y eso es difícil de entender para los hombres porque como que a ellos no les ha tocado vivir eso. Entonces, en ese sentido, me identifico un poco con todas estas mujeres y con todas las mujeres del mundo. Eso. ¿Cuándo empezaste a escribir? Empecé a escribir cuando aprendí a escribir. Tal cual. Cuando tenía como 6 o 7 años, no me acuerdo bien a qué edad aprendí a escribir, pero yo ahí al tiro me puse a escribir. Mi mamá y mi papá me regalaban diarios de vida para mis cumpleaños y siempre estaba escribiendo. Lo que les digo, no escribía literatura en ese minuto, no escribía cosas así tan estructuradas como para publicarlas, pero ahí empecé a escribir mis primeros versos, mis primeros cuentos, mis reflexiones, y el primer cuento lo escribí a los 7 años, y ya algo que se llamaba Coco y los disfraces, ese primer cuento, y a los 12 gané este primer concurso literario del que yo les hablaba antes, y ahí ya como que escribía en serio. Ahí ya yo diría que a los 12 años ya estaba escribiendo cuentos con estructura de cuento y poesía con estructura de poesía, como ya en serio. ¿Tienes alguna mujer actual que crees que podría ser una buena historia? ¿Alguna mujer actual que sea una buena historia? Yo creo que hay muchas, ¿ya? Yo cuando empecé con este proyecto de escribir sobre mujeres chilenas, la verdad es que en la editorial llegamos a la conclusión de que por un tema económico, etcétera, la colección tenía que tener 10 títulos, y fue muy difícil llegar a elegir a 10 personas, o sea, a 10 mujeres de la historia de Chile para hacer su historia, porque está lleno. O sea, si uno pudiera realmente escribir la historia de todas estas mujeres, podrían ser 100 o más. Está lleno de mujeres en la historia de Chile que nadie las conoce y que han sido súper importantes.
Y alguna mujer actual, bueno, una mujer actual de la que escribí el año pasado, que en su libro ya lo publiqué, es María Teresa Ruiz, que es una mujer espectacular, una científica, astrónoma, una mujer brillante, que además tiene una historia muy increíble porque a ella la echaron del colegio cuando tenía como 7 años por considerarla poco inteligente. Y el tiempo ha demostrado que no solo es una mujer muy inteligente, sino que de verdad es brillante y ha hecho grandes descubrimientos en el campo de la astronomía. Y es una mujer que hoy día es reconocida a nivel mundial como una gran científica. Además, una mujer muy entretenida porque tiene todo un lado artístico, muy desarrollado. Ella pinta con óleo y tiene pinturas maravillosas. Es un personaje muy especial. Y mujeres de las que no he escrito que están vivas, yo creo que hay muchas. Me gustaría escribir sobre la Cristiana, ¿cómo se llama? Endler, la que era, se me olvidó el nombre. Cristiana Endler, creo que se llama. Se me olvidó el nombre. La arquera de la selección femenina de fútbol. Me gustaría escribir sobre Michelle Bachelet, que fue la primera presidenta de Chile. Bueno, eso de momento, pero la verdad es que está lleno de mujeres. Hay muchas mujeres de las que yo feliz escribiría. Eso, no sé si hay más preguntas. No, parece que no. No sé si escuchan, pero llegaron mis niños. Mi hija Isidora quiere saber cuál es tu libro favorito. Mi libro favorito. En general, no tengo un solo libro favorito, pero mi tipo de libro favorito son los libros de investigación policial. Me fascinan los libros como de misterios sin resolver, o de casos de asesinato con investigadores, detectives que buscan pistas. O sea, las novelas policiales son lejos del género que más me gusta. Estoy siempre leyendo novelas policiales y me fascinan. ¿Quién ilustra tus libros? Bueno, en mis libros hasta el momento los han ilustrado 2 personas. Una, que es la que ilustró y varios más, se llama Joana Moroso, que es una artista maravillosa, que la mayoría de los ilustradores hoy día trabajan con programas computacionales para hacer sus ilustraciones, pero ella trabaja de forma artesanal. Ella hace todas sus ilustraciones con papel grafito, en un papel especial, con lápiz grafito en un papel especial que después traspasa con una mesa de color, con una mesa de luz. Es todo un trabajo lento, muy artesanal, muy bonito, y el resultado es precioso. Todas estas ilustraciones son de ella, son muy, muy lindas, a mí me encantan. Todas las de mis 5 primeros libros las ilustró la Joana Moroso. Todo esto. Son ilustraciones preciosas, que de verdad a mí me gustan tanto que las tendría enmarcadas como cuadros en mi casa, porque son todas pequeñas obras de arte. Y las 2 últimos títulos que saqué el año pasado son estos 2 de María Teresa Ruiz y Anita Lizana, que estas ilustraciones las hizo Antonia Rosselló, que es una ilustradora también muy, muy talentosa. Tiene un estilo completamente diferente que la Joana, pero es muy, muy bonito también. Y eso. Y los próximos libros que vienen, algunos los va a ilustrar la Antonia Rosselló también, y los próximos yo creo que vamos a cambiar la mano, pero todavía no sabemos con quién va a ser. ¿Algún libro te ha hecho llorar? ¿Algún libro me ha hecho llorar? Sí, muchos libros. Yo soy bien llorona. Lloro mucho, y como que me gusta llorar. Hay varios libros que me han hecho llorar. Pensando ahora hace poco, porque bueno, como les digo, leo harto literatura policial y esos libros como que no hacen llorar. Son más bien como de suspenso. Pero ahora, desde hace algunos meses, desde hace algunas semanas, he estado escribiendo un libro yo sobre mi mamá, ¿ya? Es un libro que se lo quiero regalar a mis hermanos y he llorado harto escribiéndolo. Porque ha sido recuperar muchos recuerdos, volver atrás en la historia, recordarla a ella que murió hace un poco más de 3 años.
Entonces, con eso he llorado mucho. Pero he llorado muchas veces con libros, con distintos libros, porque soy llorona. ¿Cuál es la última novela que leíste y que te gustó mucho? La última novela que leí y que me gustó mucho se llama... la última novela que leí y que me gustó mucho se llama Estoy mucho mejor. Y el autor se llama... ¡Uy! Se me fue el nombre, estoy con una memoria terrible hoy día, no sé qué me pasa. Es un autor francés, que no me acuerdo su nombre ahora, pero la novela es muy entretenida porque se trata de un señor que despierta un día con dolor de espalda, va al doctor y la novela se trata sobre todo lo que a él le pasa en estos días en que está con dolor de espalda y le están haciendo exámenes, y es como entre divertida y entre cómica y dramática y muy bien escrita. No me puedo acordar el nombre. Estoy mucho mejor se llama. Pero si lo googlean lo van a encontrar rápido. Pusieron Fuenquinos. Sí, de Fuenquinos. Él. Gracias por soplarme. David Fuenquinos. Sí. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? ¿No más? ¿Qué es lo que más te gusta de escribir? Lo que más me gusta de escribir. Lo que más me gusta de escribir es que me lean. Es saber que en alguna parte hay un niño leyendo lo que yo escribí y pasando un momento agradable a través de ese libro. Eso es lo que más me gusta. Poder llegar al corazón de otra persona. Creo que es como un milagro. Eso. ¿Qué recomiendas para cuando uno tiene un bloqueo lector? ¿Qué recomiendo para cuando uno tiene un bloqueo lector? Qué buena la pregunta. Nunca he tenido un bloqueo lector. La verdad, yo entonces como que no sabría qué decir, porque a mí siempre me ha gustado leer y nunca he tenido un bloqueo en ese sentido. Pero estoy pensando en mis hijos, que a lo mejor de repente les cuesta más leer, y pienso que una buena medida es permitirles que ellos elijan los libros. O sea, de repente pasa que los colegios se han quedado un poco atrasados en los libros que ofrecen o que recomiendan, y hay veces que son libros fome o con ediciones antiguas que no atraen a los niños. Entonces, de repente dejarlos que ellos elijan. Y a lo mejor hay veces que uno mismo, como papá o como profesor, tiene que dejar afuera como ciertos prejuicios, en el sentido de que uno quisiera que leyeran buena literatura de autores clásicos y de autores reconocidos como buenos escritores, ¿ya? Y a lo mejor hay que dejar que se vayan encantando de a poco con libros que a lo mejor uno no quisiera que leyeran porque no son tan bien escritos, o a lo mejor son basados en una serie de televisión, por ejemplo, o en una película, y uno como que les tiene como mala, pero a lo mejor con eso ellos pueden lograr volver a encantarse con el libro como herramienta, y de ahí pueden pasar a otros libros que sean de mejor calidad literaria. ¿Lloras cuando escribes algo triste? Lloro cuando escribo algo triste, sí, lloro. Sobre todo cuando tiene que ver con algo que está relacionado con mi historia, por supuesto que sí. Otra persona preguntó cómo se incentiva la lectura en los niños. ¿Cómo se incentiva la lectura en los niños? Yo creo que lo más importante es que los niños tengan siempre libros a su alcance, que los libros estén ahí en la casa, disponibles siempre, que nosotros los papás leamos, que ellos nos vean leer y que también les leamos desde que son muy chicos. Y no solo leer, sino de repente inventar historias entre todos, hacer una historia común, en que uno parte con una historia y el otro sigue y el otro sigue. O sea, que el tema como de la imaginación, de la fantasía, de crear, sea algo del día a día en la familia. Y que no sea algo como solamente destinado, no tengo idea, a la prueba de lectura del colegio
o algo así, sino que sea algo que está todo el tiempo en la casa, que está siempre ocurriendo, digamos, en las conversaciones y en el día a día. ¿Qué libro le recomiendas a una niñita de 11 o 12 años? ¿Qué libro le recomiendo a una niñita de 11 o 12 años? ¡Mis libros! Todos mis libros son justo como para esa edad. Mis libros están pensados para niños y niñas de 8 a 12 años más o menos. Niños que ya sean más lectores, porque son libros que igual tienen una buena cantidad de texto, ¿ya? Y son para niños y niñas. Esto es algo súper importante porque hay veces que como son sobre mujeres, hay niños que piensan que son como literatura femenina, digamos, y que ellos lo van a pasar mal leyéndolo, y no es así. Son sobre mujeres, pero son para hombres y mujeres. Los niños también los pueden disfrutar mucho, porque no hay historias de hadas, madrinas, ni de princesas. Son mujeres de carne y huesos reales que existieron o existen de verdad y que han hecho cosas súper importantes para el país completo. Entonces la verdad es que son un ejemplo para todos. ¿Qué otro libro les recomiendo? Bueno, de 11, 12 años recomiendo libros de mi amiga Mari Ferrer, que es una escritora que escribe también cuentos muy entretenidos, a lo mejor para niños un poco más chicos. Tengo otra amiga que también es escritora, que se llama Lorena Rodríguez, que escribe libros que son como para niños un poco más de esa edad, un poco más adolescentes, que son muy entretenidos. Búsquenla, Lorena Rodríguez. ¿Quién más? Eso. Un libro en particular, me están diciendo. Un libro en particular que yo quiera recomendar. El Jardín Secreto. Ese lo recomiendo 100%. Yo sé que está la película ahora en Netflix y que a lo mejor muchos niños la han visto, pero de verdad que la película no es lo mismo que el libro. Es un libro que a mí de verdad me marcó muchísimo. Un libro que está muy bien escrito. Un libro que permite que uno como niño o niña entre en un mundo muy bien ambientado, muy bonito, muy bonito en el sentido de que pasan cosas bonitas, pero también muy realista, de que hay muchos dolores y muchas tristezas. Es un libro muy bien narrado, con unos personajes inolvidables. No sé, a mí, a esa edad, a los 12, 13 años, me marcó muchísimo, y creo que es un libro que hay que leerse, sí o sí. ¿Has tenido algún problema al escribir? He tenido algún problema al escribir. No sé mucho a qué se refiere esto, la pregunta, pero supongo que el problema que uno de repente puede tener como escritor es que como que uno se queda medio trancado. Hay veces que pasa eso con algún libro. A mí en particular me ha pasado con esta novela que estoy escribiendo, que llevo muchos años leyéndola, y es una novela que de alguna manera toma ciertos momentos de mi vida. No es sobre mi vida, no es una autobiografía, pero sí tiene ciertas cosas que saqué de mi propia vida. Entonces hay momentos en que como que me hastía, me cansa, y la he dejado de lado por eso mismo. Por eso me he demorado tanto en escribirla. Yo diría como que desde el año pasado la retomé y ahora me reencanté con ella y la estoy tratando de terminar. Pero yo te diría que ese es como de repente el mayor problema que uno puede tener, que como que de repente a uno le canse un libro, y uno ya, después de haber trabajado mucho, de haberle dedicado mucho tiempo, de haberle dedicado mucho trabajo, muchas horas de escribir y de investigar y todo, y de repente decir, no, esto no sirve. Y uno de ahí entonces, cuando uno necesita el apoyo de los amigos escritores, o de la profesora del taller literario, o de los amigos o de los hermanos que leen nuestras cosas, qué sé yo, para que nos digan objetivamente si este proyecto vale o no la pena, como para seguirlo haciendo. Y eso es un poco lo que me ha pasado a mí, y lo que me ha permitido retomar esta novela y seguirla haciendo. ¿Se viene un libro de poesías o una novela para las más grandes? Se viene una novela, sí, se viene una novela, esta de la que les estoy hablando, una novela que se llama 8.8. Es una historia que tiene un poco de todo, pero mayormente es una historia de amor entre dos personas que son sacudidas por el terremoto del 2010 en Chile. Y bueno, no les voy a contar más, pero sí es una novela más para adultos o para, no sé, a partir de los 16 años, por ahí. ¿Vas a hacer más vivos? A mi abuela le encantan tus libros, pero no puede ver este. Y no. Bueno, sí, podemos hacer más, sí, sí.
he estado haciendo varios vivos ahora en este tiempo de cuarentena. He estado leyendo cuentos todos los días y me he dado cuenta de que a la gente le gusta, así que yo creo que sí vamos a seguir. Ahora en el mes del libro el Ministerio de Educación me pidió que grabara un cuentacuentos de uno de mis libros para transmitirlo por sus redes sociales, así que les voy a avisar cuando eso esté también en las redes sociales del Ministerio para que también puedan verlo. Sí, vamos a seguir conectados de todas maneras. Bueno, yo creo que ahí estamos por hoy. Les agradezco muchísimo, muchísimo que hayan estado hoy día conmigo. Les deseo un muy feliz día del libro. Aprovechen que este día está heladito para meterse a la camita temprano y disfrutar de una leche calentita, ojalá con chocolate, y un buen libro, ¿ya? Y acuérdense, atrévanse también a escribir. Hay literatura dentro de ustedes que está esperando para salir. Que estén súper bien.